Estaba perdido en un parque nacional. Esos fueron los 2 días más aterradores y extraños de mi vida. En mi 17º cumpleaños, escapé de casa. Solo estaba mi papá y yo. Él me había maltratado físicamente durante años y me culpaba por la muerte de mi madre. Sabía que nadie vendría a buscarme. Mi plan era hacer autostop hasta el Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes con solo una navaja, una bolsa de Oreos, como mi última comida, y una jarra de agua. Salí esa mañana antes del amanecer, sabiendo completamente que él no estaría despierto por otras 2 horas. Mi plan era caminar tanto como pudiera antes de pedir un aventón. Sin embargo, una minivan se detuvo casi de inmediato. Era una mujer que parecía tener unos 30 años. Tenía 2 niños en la parte trasera. Una niña de alrededor de 7 años y un niño no mayor de 4. Me preguntó si quería que fuera con ellos. Claro, eso sería genial, dije, tomando asiento en el frente. Me gustaba esta mujer. Planeaba ser exigente con quien sería mi compañero de viaje, sabiendo que sería la última persona con la que hablaría antes de quitarme la vida. Llamémosla Cindy. Me contó que había criado a sus 2 hijos, Mark y Emily, sola. Su esposo había muerto en un accidente automovilístico 2 años después del nacimiento de Mark. Este era su lugar favorito para hacer senderismo, dijo. Me preguntó qué estaba haciendo completamente solo. Mentí y dije que acababa de graduarme de la escuela secundaria y planeaba hacer senderismo por el Parque Nacional con la esperanza de encontrarme a mí mismo. Ella creyó esa tontería, o tal vez sabía que mentía y no quería señalarme. De cualquier manera, disfruté la hora de viaje con ellos. Por primera vez sentí que era parte de una familia completamente funcional. Cuando llegamos a una bonita zona de senderismo, Cindy me invitó a almorzar con ellos. Por un momento, casi cambié mis planes. Pensé que tal vez la vida podría valer la pena. Esta hermosa familia era una excepción a la regla. Yo también podría ser esa excepción. Pero seguí mi plan y continué, pero no antes de aceptar algunas lonjas de carne seca y algunos bocadillos de Cindy, que insistía en evitar que estuviera tan delgado. Me despedí con un gesto y busqué el lugar perfecto para poner fin a mi vida. Pensé en simplemente sentarme hasta el atardecer en lo profundo del bosque y terminarlo todo. Caminé durante horas sin ver a otra persona. No me sentía satisfecho con ninguno de los lugares que había encontrado todavía, o tal vez me estaba echando atrás. Finalmente, encontré una abertura entre las rocas que mostraba una nueva área de tierra llena de flores silvestres. Me agaché en una roca y esperé. Pero me cansé y me volví implacable de esperar. Marqué el lugar con un oreo y decidí seguir caminando por el sendero hasta el atardecer. Era un día particularmente caluroso ese viernes. No había señal de que el viento moviera las hojas entre los árboles, pero algo se sentía particularmente frío. Podía escuchar susurros provenientes de debajo de los arbustos y la risa de un niño pequeño. «Hola», pregunté, agachándome más cerca del arbusto. Pero antes de que pudiera hacer algo más, algo me empujó cuesta abajo. Cuando finalmente desperté, mi cabeza se sentía fría y llena de presión intensa. Sentía la sangre goteando de mi sien y la limpié con mi camiseta. Aunque desorientado, aún estaba lúcido. Miré hacia arriba y vi al niño mirándome. Tenía alrededor de 6 años y me preguntó si quería jugar a las escondidas. «¿Dónde están tus padres?», le pregunté. «Vamos. Te mostraré», dijo, riendo mientras gateaba lentamente unos centímetros antes de tener la fuerza para levantarme. «¿A dónde vamos?», pregunté. Pero él no respondió. Lo seguí lentamente. Pronto se volvió borroso y pude ver el contorno de su camiseta roja. Me dijo que siguiera adelante, haciéndome señas, pero podía sentir que perdía la conciencia. «Si no te levantas, te encontrarán como me encontraron a mí», susurró. Perdí el conocimiento por completo. Cuando finalmente desperté, era de noche. Mi plan tendría que esperar. Necesitaba encontrar al niño que estaba perdido en el bosque. Quería ayudarlo más que cualquier otra cosa. Lo llamé. «¿Niño? Pequeño niño», grité. Nunca apareció, pero un ruido en los arbustos me alertó mientras me ponía de pie tratando de recuperar el equilibrio. Agarré la navaja y la sostuve. «Tengo un arma», grité. Era la sombra de una persona, una mujer mayor, alrededor de los 40 años. Su cabello enmarañado estaba cubierto de ramitas mientras veía brillar sus dientes en la oscuridad.
Estaba sonriendo o gruñendo. ¿Quién eres?, pregunté. ¿Quién eres tú?, respondió. Estoy buscando a mi hija. Recuerdo murmurar diciendo que no vi a una niña, solo a un niño pequeño. Le pregunté si podíamos quedarnos juntos, pero ella salió corriendo. Me puse de pie e intenté perseguirla, pero desapareció. Luego escuché un sonido fuerte proveniente del bosque. Era una especie de sirena o bocina de niebla. Temblé y me tapé los oídos. Esto continuó durante 10 minutos. Me encogí en una bola en el suelo hasta que se detuvo. Luego corrí. Agarré mi jarra de agua, tomé algunos sorbos y seguí corriendo. Corrí hasta que me agoté y no pude correr más. Fue entonces cuando vi al niño pequeño de nuevo, a unos kilómetros de distancia. Señaló a mi izquierda y siguió corriendo. Caminé lentamente detrás de él, arrastrando las piernas y obligándome a caminar. Llegué a un arroyo poco profundo y seguí el camino del arroyo. Fue entonces cuando vi una camiseta roja desgarrada similar a la del niño que acababa de ver. Excepto que esta parecía mucho más antigua y maltratada por el tiempo. Colgaba en los árboles mientras la ligera brisa la movía de un lado a otro. Escuché más susurros a mi alrededor. Esta vez eran voces diversas. ¿Dónde está mi hija? Tengo tanto frío. No vengas a buscarme. Grité que alguien se mostrara, pero las voces simplemente se detuvieron. A lo lejos, escuché al niño pequeño riendo. Continué subiendo por el arroyo hasta llegar al mismo lugar donde había comenzado, cerca de las flores silvestres. ¿Cómo terminé de nuevo allí? Miré al sol, aún completamente luminoso en el cielo. Alcancé la navaja de bolsillo y miré el reflejo del metal en el sol. Pensé en el niño pequeño. Me preguntaba dónde estaría y qué juego retorcido estaba tratando de jugar conmigo. Lancé la navaja hacia la colina y empecé a llorar. Fue entonces cuando escuché pasos que venían desde atrás de mí. Amelia. Era Cindy y sus 2 hijos. Le pregunté qué estaba haciendo tan adentro del bosque. Seguimos a un niño perdido que dijo que necesitaba ayuda, dijo. No le conté a Cindy sobre los últimos 2 días. En cambio, subí con ellos a Arkansas. Ha pasado un año y no pasa un día en que no piense en ese niño pequeño y me pregunte qué le sucedió y de quién estaba huyendo. La cosa en el bosque. He estado ansioso por contar esta historia, aunque sé que nadie está destinado a creerme. Ni siquiera quiero decírselo a mis padres por miedo a que me miren con incredulidad y piensen que estoy loco. Así que aquí estoy, contándolo de forma anónima a un grupo de desconocidos con la esperanza de que alguien me crea y me dé algo de tranquilidad. Todo comenzó hace unos meses cuando nos mudamos a nuestra nueva casa. Crecí en una comunidad rural, pero había muchos vecinos y principalmente campos alrededor, sin bosques. Dado que soy el hijo menor, mis padres esperaron hasta que terminé la escuela secundaria para mudarnos, para no afectar mi vida ya establecida. Algo con mucha extensión de tierra, bosques y un lugar para disparar. Pusieron a la venta mi hogar de la infancia y pronto encontraron la casa de sus sueños, que es donde estoy actualmente y desesperadamente escribiendo esta historia. La casa y la propiedad son hermosas. La mejor parte, o eso pensé, es que no hay vecinos a menos de 1 milla de nosotros. Al principio lo disfrutaba mucho. Hice el hábito de dar paseos regulares por el bosque. A medida que pasaban las semanas, empecé a notar cosas extrañas en mis paseos. Encontraba ciervos parcialmente devorados esparcidos por el suelo cubierto de hojas, acompañados de un olor pútrido y podrido que atribuía al cadáver frente a mí. Al principio, no le di importancia. Probablemente fueron coyotes, me decía a mí mismo. Aparte de eso, no pensaba mucho en ello, pero empecé a llevar un arma conmigo en mis paseos por si me encontraba con el animal responsable de la carnicería que veía frente a mí. A medida que pasaban los días, empecé a notar más y más ciervos mutilados esparcidos por el suelo del bosque, aún acompañados del olor a podredumbre que de nuevo atribuía a los animales. Si el aumento en el número de mutilaciones no fuera suficiente, empecé a notar un cambio en los sonidos que provenían del bosque. Lo que antes era una cacofonía de sonidos ahora era en su mayoría un silencio total, excepto por el gruñido bajo y gutural que parecía volverse más prevalente, más pronunciado y más insidioso cada día. En este punto, dejé de ir a mis pequeños paseos. Con arma o sin arma, no quería arriesgarme a enfrentarme a lo que fuera que causaba estos eventos. Dicho esto, mi curiosidad finalmente se apoderó de mí una noche cuando escuché sus gruñidos.
Decidí que iba a conseguir una cámara trampa y colocarla en el bosque al día siguiente, con la esperanza de finalmente ver qué había allí. La siguiente tarde, después del trabajo, reuní el poco coraje que me quedaba ahí, con la cámara en la mano, fui caminando hacia el mismo bosque del que me había prometido mantenerme alejado. Nunca llegué a colocar la cámara trampa. La perdí en algún lugar del bosque mientras estaba en pánico, corriendo por mi vida. Había avanzado unos 100 metros más allá de la línea de árboles en el bosque, donde decidí detenerme y colocar la cámara. Pensé que era un buen lugar para ponerla y, sinceramente, tenía demasiado miedo de seguir adelante. Después de todo, quería pasar el menor tiempo posible allí, dadas las extrañas circunstancias en curso, y el hecho de que pronto oscurecería no ayudaba. Ya nervioso, cada crujido de la madera y cada pisoteo en las hojas me ponían en pánico. Apresurándome a instalar la cámara, la dejé caer, haciéndola golpear el suelo cubierto de hojas con un golpe sordo. Murmurando entre dientes, maldiciéndome a mí mismo por estar allí, me agaché para recoger la cámara cuando empecé a oler ese nauseabundo olor a carne podrida nuevamente. Miré cuidadosamente a mi alrededor, revisando mi entorno para ver si había algo allí. Sentía que algo me observaba, pero no podía ver nada. Justo cuando terminaba de recoger mis cosas del suelo, escuché ese gruñido bajo y gutural nuevamente, así como el crujir de una rama a mi derecha. Me volteé rápidamente y vi una criatura parecida a un humano parada allí, mirándome. Estaba completamente paralizado por el miedo. Tenía rasgos humanos, de pie sobre dos patas y con pies y manos. Lo que me desconcertó, sin embargo, fue que su piel estaba carbonizada, como si hubiera sido quemada en un incendio, y, lo más perturbador, no tenía labios superiores ni inferiores. Aunque en su mayoría calvo, algunos cabellos delgados y desordenados se pegaban en todas direcciones en su cuero cabelludo. Sus afilados dientes sobresalían como agujas hipodérmicas. Con la ausencia de labios, sus encías crudas y rojas quedaban al descubierto. Gruesas cuerdas de lo que parecía ser saliva goteaban de su barbilla en un flujo persistente. Por un único y breve momento, el mundo a mi alrededor pareció detenerse. Rápidamente consideré opciones sobre qué hacer. Solo había dos opciones viables: quedarme exactamente como estaba y ser atacado, y probablemente asesinado por esa cosa, o salir de allí. Elegí la última opción. Me levanté rápidamente y corrí tan rápido como pude, arrojando mi cámara, en vano, hacia la criatura que estaba detrás de mí. En el caos de lo que acababa de ocurrir, me encontré momentáneamente perdido después de correr en lo que pensé que era la dirección correcta durante lo que me parecieron 20 minutos, pero estoy seguro de que solo fueron 30 segundos. Mirando a mi alrededor y no viendo al engendro del infierno que acababa de encontrar, me detuve para recogerme y tratar de encontrar el camino de regreso a casa. Finalmente decidí en la dirección general en la que debería dirigirme, cuando escuché un ruido que sonaba casi como un caballo golpeando sus cascos en la tierra. Miré hacia atrás y vi esa cosa, sea lo que sea, corriendo hacia mí a cuatro patas, la saliva parecida a moco volando de las comisuras de su boca, como un perro rabioso. Corrí tan rápido como pude sin atreverme a mirar hacia atrás. Aunque no lo miraría, podía escucharlo galopar detrás de mí y oler su carne podrida. Las lágrimas corrían por mis ojos mientras pensaba que no había forma posible de salir con vida del bosque, cuando finalmente vi las luces de mi casa desde el claro. Usando la poca adrenalina que me quedaba para correr los 200 metros aproximados hasta mi porche trasero, abrí rápidamente la puerta y la cerré de golpe, sin atreverme a mirar por la ventana. Han pasado aproximadamente un mes desde que eso sucedió. No se lo he contado a nadie y no me atreveré a volver a esos bosques. He estado investigando mucho para ver si podía encontrar alguna pista sobre lo que podría haber sido esa cosa. Me he agotado, pero creo que he llegado a una conclusión. Lo más cercano que pude encontrar fue posiblemente un skinwalker. Sé que mi avistamiento no coincide completamente con las historias que he escuchado, pero es lo más cercano que he encontrado. Agradecería mucho cualquier sugerencia sobre lo que podría ser. Estoy perdido en el bosque. En el momento en que digo esto, el sol se ha puesto, pero según mi teléfono celular, apenas son las 9:43 de la mañana. Mis pies están doloridos y estoy muy cansado, pero siento que mantener contacto con otras personas me ayudará a recordar por qué sigo caminando. Para un poco de contexto, vivo en una zona de Nueva Jersey conocida como Los Pinares. Es una área muy extensa de bosques de pino. Junto a mi casa hay un sendero que lleva a lo largo de la autopista del estado de Nueva Jersey y entra en un área sin senderos.
Esta mañana decidí cambiar las cosas. Decidí explorar más allá y seguir adentrándome en el bosque. Conecté mis auriculares inalámbricos a mi teléfono y continué más allá de mi límite habitual. Me di cuenta de que no solo no tenía idea de dónde estaba, sino que parecía ser un lugar completamente diferente al que había estado unos momentos antes. Sin embargo, todo lucía igual. Todavía había un charco con forma de luna a mi derecha y un árbol caído justo frente a mí. Se sentía como si me hubiera movido, pero mi ubicación no había logrado moverse conmigo. Escuché los sonidos de la autopista del estado de Nueva Jersey en un intento por llegar a la civilización. El rugido de los autos veloces se podía escuchar a millas de distancia. Sin embargo, a medida que me acercaba a la fuente del ruido de los autos, parecía alejarse de mí. A medida que continuaba en una dirección recta, se desplazaban lentamente hacia mi izquierda hasta que eventualmente estaban completamente detrás de mí. Intentar mantener el sonido siempre adelante resultaría en caminar en un círculo casi perfecto. El sol había subido hasta la cima del cielo en este punto y encendí mi teléfono para revisar la hora, pero el reloj marcaba las 9:43 de la mañana. Esto solo aumentó mi confusión. Después de aproximadamente otra hora de caminar, me rendí y llamé a mi madre en busca de ayuda. Afortunadamente, tenía buena recepción celular, ya que no estaba lejos de la autopista. Ella llamó a las autoridades adecuadas y decidí detenerme donde estaba y esperar a que llegara la ayuda. Sin embargo, sabía en lo más profundo de mí que no podía detenerme. ¿Y si estaba cerca del borde del bosque? ¿Y si estaba a punto de anular sus intentos de rescate? No podía perder el tiempo de toda esta gente trabajadora. Continué, aunque mis pies dolían en este punto. Caminaba en línea recta, o eso me parecía, durante unos 10 minutos antes de cambiar ligeramente de dirección. Pensé que de esta manera podría cubrir mucho más terreno. Mientras tanto, seguía en contacto con mis rescatadores. Escuchaba los lejanos sonidos de helicópteros y me decían que llamara cuando los ruidos se volvieran más fuertes. Sin embargo, parecían alejarse cada vez más en cada intento de acercarse a mí. Les decía a los pilotos que sonaban más cerca, pero luego el sonido se volvía repentinamente más distante. Era como si estuvieran volando más cerca de mí solo para alejarse más. Aunque el sol se acercaba cada vez más al pequeño trozo del borde oeste del horizonte que podía distinguir entre los árboles, no tenía hambre ni sed. Mis pies estaban ampollados y tiernos, pero mi espíritu no había sido derrotado, estaba decidido a salir de este bosque. Tenía la sensación de que el borde no podía estar mucho más lejos, ¿verdad? Cada pequeña claridad se convertía en el fin del mundo y cada paso era otro centímetro más cerca de la libertad. Los árboles temblorosos dejaron de ser una fuente de calma y se convirtieron más en irritación. En realidad, nunca sentí que estaba haciendo progresos, parecía como si la tierra se moviera debajo de mis pies en lugar de al revés. En este punto, el sol prácticamente había desaparecido, y lo que quedaba eran sus últimos débiles rayos de luz. Mantuve contacto con mi familia durante la mayor parte de esto. En este momento, la simple búsqueda se había convertido en una operación completa de búsqueda y rescate. Todos me decían que me quedara quieto, pero de manera estoica elegí no escuchar. De hecho, me preguntaba por qué estas personas estaban tratando de confundirme. Seguramente estaba cerca del final. ¿Estaban tratando de mantenerme en este bosque para siempre? Mis pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de agua corriente, ya que finalmente había llegado al cercano Cedar Creek. El agua tenía un color amarronado, como té dulce. Esto es típico del agua en los pinares, ya que los lechos de los ríos tienden a ser ricos en hierro de pantano. Mencioné este punto de referencia a mis rescatadores y me dijeron que sabían dónde estaba y que iban en camino hacia mí. He estado caminando río arriba durante mucho tiempo ahora. Mi mejor conjetura serían unas 2 horas. Han dado varias vueltas alrededor del arroyo buscándome, pero no pudieron encontrar rastro de mi presencia. En este punto, mis rescatadores se frustraron con mis direcciones confusas. Supongo que pronto abandonarán la búsqueda del río y se dirigirán a otra área del bosque. Aunque no les llevó mucho tiempo completar cada búsqueda del río, estoy seguro de que es porque tienen a mucha gente buscándome. Para mí, este cuerpo de agua parece interminable, aunque solo de manera figurativa. La infinitud es imposible, así que estoy seguro de que llegaré al final pronto. Mis pies laten bajo el peso de mi cuerpo y mi ritmo se ha ralentizado por el dolor.
El cansador resplandor de la luna me ruega que descanse, pero prefiero pasar la noche en mi cálida y acogedora cama una vez que emerja de estos bosques. Soy un cazador que vive en lo profundo del bosque. No podía creer lo que disparé anoche. Las agujas de pino crujían bajo mis pies mientras avanzaba entre la maleza. El viento mordía la nuca, haciéndome subir el cuello. El frío era amargo, un poco demasiado intenso para esta época temprana del otoño. Presagiaba un invierno temprano, uno para el cual no estaba completamente preparado. Durante el próximo mes, toda mi existencia se dedicaría a cazar y apilar madera. Y no lo cambiaría por nada. Después de algunas horas de rastreo, dejé mi marca. Una cierva joven giraba y se retorcía con gracia debajo de las ramas, mordisqueando el suelo del bosque. No era un trofeo, pero me alimentaría durante casi un mes. Me arrodillé, levantando mi rifle y apoyando el codo en mi muslo. Solo respira. Al exhalar, conté 1, 2, 3. Cayó de inmediato. Mi corazón retumbaba en mi pecho mientras rápidamente cargaba mi rifle y corría hacia su lugar de descanso. Sus ojos eran grandes y nadaban en el miedo. Los cubrí con mi mano, le agradecí por su vida y desenvainé mi cuchillo, clavándolo entre sus costillas. Su cuerpo se volvió rígido, rígido por un momento, y luego cayó en ese sueño eterno. Tarareé una canción que mi madre solía cantarme cuando era niño mientras trabajaba con mi cuchillo. El sol casi se había puesto cuando terminé. La última parte de mi viaje de regreso a la cabaña sería en total oscuridad si no me apuraba. La cargué sobre mis hombros y partí a un trote constante. Mis pantorrillas se estaban calamburando y mis pulmones ardían por el frío. Pero lo logré. La cabaña se vislumbró justo cuando el sol desapareció sobre el horizonte. La siguiente hora fue un borrón mientras encendía un fuego en la chimenea de mi hogar y con cuidado me dispuse a extraer el corazón de su pecho. Un lobo aulló a lo lejos, cortando el silencio de la noche. Mi aliento salió como humo al aire. El invierno realmente estaba en camino. Y no estaba listo. Las siguientes 3 semanas pasaron demasiado rápido. Había apilado suficiente leña detrás de la cabaña, pero mantenerse caliente solo para morir de hambre era un punto sin sentido. Desde la cierva, solo había logrado atrapar algunas liebres de nieve salvajes y derribar unos pocos gansos. Así que cuando desperté con la primera nevada de la temporada esta mañana, el pánico comenzó a agitarse en mi estómago. Decidí redoblar mis esfuerzos de caza, buscando nuevos senderos de caza para atrapar y pasando mis tardes enteras con mi rifle en el bosque. La desesperación estaba empezando a instalarse justo antes de que finalmente viera movimiento entre los arbustos por delante. Mis latidos resonaron en mi cuello y se me secó la boca. Algo golpeaba entre la maleza. No podía decir qué era, pero era fuerte y casi molesto. Quizás un joven oso negro que aún no dominaba la caza. La carne de oso era fuerte, pero contenía mucha grasa que podría sostenerme durante semanas. Reprimí mi emoción, ahogándola en mi estómago, y saqué mi rifle de mi hombro. Observé cómo se sacudían las ramas y las hojas hasta que finalmente vi lo que pensé que era su cabeza. Apunté a unos 30 centímetros hacia abajo y unos pocos centímetros a la derecha, donde pensé que estarían el corazón y los pulmones. Respira. 1, 2, 3. Un grito resonó justo después del disparo, uno que sonaba mal. No podía identificar el sonido, pero ciertamente no era de un oso negro. Fruncí el ceño y colgué el rifle sobre mi hombro antes de salir a través de la maleza. Después de romper espinas y enredos de enredaderas, me detuve en seco. Mi corazón, que había retumbado como un tambor de guerra, de repente parecía haber dejado de latir en mi pecho. ¡Oh, Dios mío!, susurré. Era un hombre. Estaba cubierto de pies a cabeza con camuflaje y su propio rifle a cuestas. La sangre se acumulaba alrededor de su cuerpo. Me quité el guante y bajé para revisar el pulso, pero no encontré ninguno. El disparo había sido certero y fatal. Pasé la siguiente hora murmurando oraciones, pidiendo perdón y creando un trineo improvisado con las ramas usando mi hacha. Una vez hecho, enrollé cuidadosamente al hombre en él y lo aseguré con el cinturón de mi cintura. Lo arrastré de vuelta a la cabaña, volviendo una vez más a ese lugar estático. No para evitar el dolor, sino porque mi mente estaba dando vueltas de shock e incredulidad. El sol se estaba poniendo cuando lo había metido adentro.
Después de revisar sus pertenencias, encontré su billetera y su identificación. Liam Fournier de Toronto. ¿Qué diablos estaba haciendo tan lejos de aquí? Encendí la radio y me puse en contacto con las autoridades en Fairbanks. Ambos asumimos que era un turista, cazando con una licencia de caza mayor. El oficial dijo que sonaba como un accidente y que estas cosas suceden. Pero eso no eliminó la culpa que apretaba mi pecho. Estarían fuera después del primer claro en un pequeño avión para investigar y recuperar el cuerpo. Alcancé la botella de whisky que tenía escondida sobre los armarios. Hacía tanto tiempo que no tenía algo así que tuve que quitar una gruesa capa de polvo del tapón. No me molesté con un vaso. Bebí hasta que me quedé insensible y me quedé dormido junto al fuego, acurrucado en el suelo de madera con una oración aún en mis labios. Desperté a lo que sonaba como un susurro en mi oído. Un sonido siniestro que arañaba en la base de mi cráneo. Abrí los ojos. Mi visión nadaba. Había un rascado, sonaba como uñas en cristal. Me rodé hacia un lado justo a tiempo para ver algo oscuro pasar corriendo por la ventana. Me quedé inmóvil. La adrenalina corría por mis venas como fuego, pero no podía moverme. No podía ser. Las llamas titilaron, proyectando sombras de una mano en el techo. Dedos largos se extendían como ramas caducas arriba. No. Ella no podía haber esperado una ofrenda por esto. La puerta principal temblaba violentamente en su marco. Esto era un ser humano, por amor de Dios. No un animal que había matado para alimentarme. ¡Alto! Maldita sea, detente, grité, y la puerta quedó en silencio. Esto no fue una casa. Fue un accidente. Es un hombre. Esto no está en nuestro acuerdo. Pasó tanto tiempo en silencio que pensé que tal vez se había ido. Pero de repente escuché pasos desde arriba. Pisadas pesadas retumbaron por el techo. Ella no iba a detenerse. Sabía que no lo haría. La bruja del bosque no le importaba nada mi dilema moral y exigía su ofrenda. Había hecho una casa en su bosque y el pago era debido. Miré a M.R. Fournier con lágrimas llenándome los ojos. Podía oír el crujir de los montantes de madera desde arriba mientras amenazaba con atravesar el techo. Había sido un superviviente durante tanto tiempo, simplemente no podía resignarme a acostarme y morir ahora. Tarareé un himno que solía escuchar en la iglesia cuando era niño y me puse a trabajar con mi cuchillo. Vestirla era, en el mejor de los casos, una tarea sencilla y en el peor, llena de remordimientos, y esta vez me estaba ahogando en ellos. Pero así era la vida aquí. Sobreviviendo desde dentro de los abetos. Hacías lo que tenías que hacer para seguir con vida. Mientras cazaba, vi a un hombre muy extraño. Aquí, en el centro de Michigan, casi todos cazamos. Ya sea ciervo, conejo, ardilla, pavo o codorniz. Todos cazamos. Así que es bastante común que, mientras cazo en tierras estatales, me encuentre con algunos otros cazadores. Normalmente es simplemente molesto. Eliges tu lugar, te instalas y te sientas en silencio durante una hora, solo para que algún idiota se pasee a 20 yardas de tu mirador justo en el momento adecuado. Esta tarde fue una de esas veces en las que mi caza fue interrumpida. Pero en lugar de enojarme al principio, me preocupé, seguido rápidamente por estar aterrorizado hasta la médula. Llegué a mi mirador alrededor de las 4:30 de la tarde. Me instalé completamente, me congelé el trasero durante la siguiente hora y media solo observando la tormenta de nieve. Estaba empezando a oscurecerse rápidamente cuando a mi izquierda escuché el sonido que todo cazador adora escuchar, pasos. Mi corazón comenzó a latir más rápido de inmediato, ya que la adrenalina comenzaba a surtir efecto. Muy lentamente giré la cabeza hacia la izquierda para no alertar al animal que se acercaba de que lo esperaba a 20 pies en el árbol. En lugar de ver a un ciervo caminando hacia mí, era un hombre. Instantáneamente, mi adrenalina se convirtió en enojo, ya que una vez más, mi casa se arruinaba. Lo miré con la esperanza de que levantara la vista y se diera cuenta de que estaba en el árbol, luego se daría la vuelta y regresaría por donde vino. De esa manera aún habría una pequeña posibilidad de que pudiera ver algunos ciervos. Cuando llegó a unos 20 pies de mi mirador, noté algo extraño en él. Su cuerpo estaba completamente rígido, sus brazos pegados a los costados y miraba hacia adelante con expresión de piedra en la cara.
Sin embargo, sus piernas daban pasos enormes y altos, como si estuviera marchando o haciendo ejercicio. ¿Qué diablos?, susurré para mí mismo. Me sentí un poco inquieto por su extraño comportamiento, pero aún no tenía miedo. Después de unos segundos de observarlo, pensé que era algún idiota que arruinaba intencionalmente mi casa. Estaba a punto de gritarle al extraño y preguntarle qué demonios estaba haciendo cuando una ramita se rompió un poco más a mi derecha. El tipo se congeló y su cabeza se giró en la dirección de donde venía el ruido. Miró durante unos segundos y luego, de la nada, salió corriendo a una velocidad imposible hacia lo que había causado que la ramita se rompiera. Lo miré con la boca abierta, sorprendido por lo rápido que corría este tipo. Les juro que tenía que estar corriendo a más de 30 millas por hora, ya que recorrió 60 o 70 yardas en unos 4 segundos. Cuando llegó a un árbol, trepó ese árbol más rápido de lo que una maldita ardilla puede hacerlo. Mi corazón latía tan fuerte en este punto que realmente temía que lo escuchara y viniera por mí después. Los sonidos de un animal chillando mientras era desgarrado resonaban por el bosque. Sea lo que sea, lo atrapó y, según supongo, lo estaba devorando vivo. Después de un par de segundos de chillidos, el bosque quedó completamente en silencio, aparte de mi respiración frenética. Cerré los ojos y tomé 3 respiraciones lentas y profundas para tranquilizar mis nervios. Cuando abrí los ojos de nuevo, mi corazón dio otro salto cuando el tipo estaba parado a 20 pies de distancia, mirando hacia abajo en la nieve algo. Mis huellas en la nieve. Oh, Dios mío, por favor no. Pensé para mí mismo. No me avergüenza admitir que estaba llorando en este punto porque tenía mucho miedo. Lentamente alcancé a mi lado y puse mi mano en mi pistola que siempre llevo conmigo por si acaso tuviera que dispararle a este tipo. Miré horrorizado mientras seguía lentamente mis huellas. Se arrastró hasta que se paró directamente bajo mi árbol. Luego levantó lentamente la cabeza hasta que me miró directamente a los ojos. Nos miramos el uno al otro durante un par de segundos hasta que puso su mano en la escalera que conducía a mi mirador, preparándose para subir. Estaba completamente paralizado por el miedo mientras lo veía subir lentamente el primer escalón. Luego, por la gracia de Dios, escuché una voz en algún lugar a lo lejos. El tipo escalofriante también lo oyó y saltó de nuevo al suelo. «Jem». Atrapé uno, escuché al tipo a lo lejos gritar a alguien, probablemente a su amigo. El tipo debajo de mi mirador salió corriendo tan rápido como antes hacia la voz de los otros cazadores. Vi mi única oportunidad de salir de aquí, así que deshice mi arnés en tiempo récord y prácticamente salté del árbol, comenzando a correr de regreso a mi camioneta. Afortunadamente, no estaba demasiado adentro y pronto la vi sobre la pequeña colina. Miré hacia atrás para ver si me estaba persiguiendo, pero estaba a salvo. Llegué a mi camioneta, lancé mi arco y entré, arrancándola y alejándome lo más rápido que pude. Con la nieve, no pude conducir tan rápido como quería, pero después de intensos 10 minutos, estaba de vuelta en la carretera principal. No sé qué demonios fue eso, pero sé una cosa, nunca más cazaré en tierras estatales. Era mediados de noviembre y me dirigía a la cabaña familiar para pasar unos días de caza en tranquilidad. Mi cabaña estaba a unas 2 horas del pueblo más cercano y tan apartada que no podía llegar hasta allí con mi camioneta. Guardaba un vehículo todoterreno, ATV, en la cabaña más cercana, a unos 8 kilómetros de mi propiedad. Dejé mi camioneta en la propiedad de un vecino y me fui en el ATV. Cuando finalmente llegué, eran alrededor de las 5:45 de la tarde y el sol iniciaba su largo descenso en el horizonte. Tomé mi rifle y revisé el área inmediata alrededor de la cabaña, avanzando con cuidado hacia la puerta, verificando si había alguien que no debería estar allí. El lugar estaba vacío, como de costumbre, y procedí a colocar linternas y encender un fuego en la estufa de leña. Hacía un frío extremo y todo en lo que podía pensar era en calentar el lugar. Descargué mi equipo y comencé a prepararme para pasar el día siguiente cazando en los alrededores del bosque cuando escuché un ruido desde afuera. Uno se acostumbra a los sonidos de la vida silvestre en el bosque y, después de un tiempo, generalmente ni siquiera los notas mucho. Pero esto era diferente. Fue un golpe pesado, seguido de un suave raspado metálico. Me puse inquieto porque aquí no hay caminos, hay senderos de caza, pero muchos están cubiertos de maleza y serpentean como un laberinto a través del bosque. Agarré mi linterna y mi arma y salí cuidadosamente. Di vueltas alrededor de la cabaña en círculos cada vez más grandes hasta que estuve seguro de que no había nadie afuera. Extraño,
pero estoy cansado de un largo viaje y a veces el silencio puede ponerte nervioso, así que lo atribuya nada más que a necesitar una buena noche de descanso. Así que terminé de preparar mi mochila, comí un poco de arroz y carne seca y me fui a dormir. A la mañana siguiente, salí al amanecer. Mi plan era dirigirme a un pequeño claro junto al arroyo donde mi tío construyó una plataforma en la línea de árboles. Había estado en ello un par de horas cuando escuché un golpe suave. Miré en la dirección del ruido y, a unos 15 metros de donde estaba sentado, había una flecha en la base de un árbol. Estaba muy molesto y grité para que quien la disparara se mostrara. Nuestra propiedad limita con otras áreas populares de caza y a menudo tenemos cazadores en nuestras tierras. Por lo general, no es un problema, pero me enfureció que alguien estuviera disparando flechas sin razón aparente en el claro. Tal vez niños o borrachos. Poniéndome el chaleco naranja que había traído en mi mochila, bajé rápidamente y me alejé, maldiciendo para mí mismo acerca de los principiantes. Decidí que sería un buen momento para tomar un café y un descanso para almorzar, así que fui a mi lugar favorito en el bosque y me senté en el árbol caído, como tantas veces antes. Después de hervir el agua y dejar reposar el café, me senté, comí mi arroz y sorbí mi café, disfrutando de la paz, cuando de repente tuve la inquietante sensación de que algo no estaba bien. De repente, me erizaron los pelos del brazo mientras escaneaba mis alrededores. ¿Estaba esa flecha allí cuando llegué? ¿Acaso simplemente no la noté? El vástago gris oscuro y la punta ancha y negra eran muy familiares. Era exactamente igual a lo que encontré esa mañana, a unos 10 metros de distancia. La ansiedad se apoderó de mí. ¿Alguien me estaba siguiendo? ¿Era una broma? ¿Estaba esa flecha destinada a mí? Traté frenéticamente de convencerme de que estaba siendo demasiado dramático, que era una locura pensar que alguien me estaba cazando. Pero aún así, no podía quitarme la sensación. Recogí mis cosas y regresé a la cabaña. De repente, necesitaba un whisky y la seguridad de 4 paredes. Después de calentarme lo suficiente y disfrutar de un buen libro, no pensaba demasiado en lo que había sucedido. Después de todo, seguramente era solo una coincidencia. Cerré los ojos y me quedé dormido. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando me desperté de repente, era de noche. Había un fuerte golpeteo en la ventana, me quedé congelado, incapaz de comprender lo que estaba sucediendo. El golpeteo se detuvo y unos momentos de silencio antes de un gran golpe en la puerta, tan fuerte que tembló en sus goznes. Salté y grité ¿quién es? Mientras cargaba una bala en mi rifle. La respuesta fue un profundo silencio. Arrastrándome hacia la puerta, desbloqueé el pestillo y abrí lentamente la puerta para no encontrar nada. Al caminar lentamente hacia afuera de la ventana, vi que el vidrio había sido rayado arriba y abajo con algo afilado. ¿Cuánto tiempo había estado ese ruido de golpeteo antes de que me despertara? Corrí temeroso de vuelta a la puerta, lo único que quería era tener una puerta cerrada entre yo y lo que sea que estuviera allí. Corrí hacia la cabaña, pero antes de que pudiera cerrar la puerta, lo noté, sentada en el medio de la mesa, una flecha gris oscuro con una punta ancha y negra. Mi mente dio vueltas. Nuestra cabaña era lo suficientemente pequeña como para ver todo el espacio desde donde estaba parado, la mesa, el viejo sofá, el juego de literas y la cocina con unos pocos armarios pequeños. Ningún lugar para que alguien se esconda. Me volví rápidamente para mirar hacia afuera de la puerta, y fue entonces cuando lo vi. Un hombre alto que se cernía justo fuera de la línea de árboles, tal vez a 15 yardas de mi puerta. La luna era lo suficientemente brillante como para distinguir el largo arco recurvado en sus manos. Cerré la puerta justo a tiempo para escuchar un golpe pesado en el exterior. Eso fue cuando recordé el sonido de la noche anterior. Este hombre ha estado jugando conmigo desde que llegué. Grité a través de la puerta, ¿qué quieres? Pero el hombre no respondió. Sabía que tenía que salir de allí, pero no había manera de que lo lograra en la oscuridad, tendría que esperar hasta el amanecer. Frenéticamente, empujé todo lo que pude frente a la puerta y me aseguré de que la ventana estuviera cerrada y las cortinas corridas. No hubo sueño esa noche, me acurruqué temeroso en la esquina trasera de la cabaña con mi rifle en la mano, temblando de frío y miedo. Las mismas preguntas seguían rondando en mi cabeza. ¿Qué quiere ese hombre? ¿Está solo? ¿Qué me hará? ¿Por qué no intenta romper la ventana si quiere matarme? Cada media hora más o menos, había ese mismo golpe pesado en el exterior de la puerta. Sabía que el amanecer llegaría pronto,
así que agarré algunas cosas, pero cuando fui a buscar la llave del ATV, ya no estaba. El hombre la había tomado para que no pudiera irme. Una nueva ola de miedo me recorrió el cuerpo. Agarré una vieja caja de aparejos de pesca de encima de los armarios. Mi papá solía guardar una llave de repuesto aquí por si acaso la perdiéramos. Por favor, que esté aquí, por favor, que esté aquí, por favor, que esté aquí. Hacía tanto frío que el sudor caía en mis ojos. Sí. Ahí estaba. Miré por la ventana pero no vi al hombre. Respiré hondo y abrí de golpe la puerta con una docena de flechas ahora clavadas en ella, corriendo tan rápido como pude hacia el ATV. Subí y metí la llave, tardó unos segundos en arrancar el motor. Tan pronto como lo hizo, me fui, una flecha se clavó en la pequeña mochila que llevaba en la espalda, apenas esquivando mi costado por centímetros. Conduciendo tan rápido como el terreno permitía, llegué a la cabaña de mi vecino de manera segura y recuperé mi camioneta. Tan pronto como tuve señal de celular, llamé a la policía. Nunca encontraron nada, pero dudo que hayan buscado con mucho empeño, considerando que la cabaña estaba tan apartada. Incluso ahora, a menudo me pregunto quién era ese hombre y por qué me estaba aterrorizando. ¿Quería matarme o simplemente asustarme? De cualquier manera, no he vuelto a esa cabaña desde entonces y creo que nunca lo haré.